La ciudad de Manises está en este momento trabajando de manera muy dura para conseguir que se le nombre Ciudad Creativa de la UNESCO en la modalidad de artesanía y artes populares. Desde siempre, esta distinción que concede la UNESCO se da para aquellas ciudades que hacen del arte y de la creatividad una manera de desarrollarse. En Manises, en concreto, la actividad de la cerámica es una actividad que se está trabajando desde hace centenares de años y que todavía pervive en algunas de las modalidades que se iniciaron en su momento, como puede ser la del reflejo dorado. Una gran ventaja que tenemos en la ciudad es que en la actualidad todo aquello que es necesario para poder desarrollar la cerámica se produce dentro de la localidad. Estamos hablando de hornos, estamos hablando de materiales, estamos hablando de artistas que los hay y por suerte todavía muchos. Y todo ello se complementa con que en Manises esté la Escuela Superior de Arte Cerámica, que en este momento es de las entidades que enseñan la cerámica más avanzadas y que son una referencia mundial en este momento. Justo a finales de 2019, cuando se habían designado las ciudades creativas en la convocatoria de 2019, la ciudad de Manises se animó y decidió comenzar a preparar su candidatura para esta convocatoria de 2021. Afortunadamente, la ciudad de Manises tenía muy buenas herramientas y muy buenos materiales como para preparar la candidatura. Tiene serias aspiraciones a ser designada la ciudad como ciudad creativa en la categoría de artesanías y artes populares, y eso es gracias al esfuerzo que se ha hecho por parte de todo el mundo para que esto salga adelante. Y no solo han sido las concejalías, la universidad, ha sido todo el sector cerámico se ha volcado y ha puesto lo mejor de sí mismos para que tengamos un muy buen documento que presentar y del que sentirnos muy orgullosos. Formar parte del proceso de creación de esta candidatura para convertir a Manises en ciudad creativa de la UNESCO en la categoría de artes populares ha sido todo un honor, y presentarla hoy aquí en Fitur un placer. Es una candidatura muy fuerte, ya que la cerámica forma parte del ADN de nuestra ciudad. Desde hace 7 siglos se está produciendo cerámica en Manises y actualmente, además de un motor económico, es un motor turístico para nuestra ciudad. La cerámica de Manises, presente en más de 100 museos en todo el mundo, forma parte de la identidad de nuestra ciudad. Es mundialmente reconocida y por eso la propia marca de la ciudad, Manises, ha sido escogida por la Concejalía de Turismo como marca identitaria para la promoción de la ciudad. Nuestra ciudad ha estado siempre vinculada al mundo de la cerámica y por eso pensamos que tenemos la mejor candidatura posible para que se nos nombre Ciudad Creativa de la UNESCO.